Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Somos el equipo número 7 y vamos a exponer acerca del tema de la contaminación ambiental, origen, causas y efectos. El equipo está conformado por su servidor, Emiliano Recio Vivanco, y mis compañeras Paula Jimena, Naidali Alejandra y Margot González. Ok, empecemos. Bueno, la contaminación del aire. El origen de los problemas modernos de la contaminación del aire surgieron durante la Revolución Industrial. Los principales problemas de la contaminación del aire, los modernos, surgieron a finales del siglo XIX e inicios del XX. Esto debido al humo y las cenizas que son producidas por la quema de combustibles, por las plantas estacionarias que generan energía, y este problema además empezó a agravar debido al aumento de los automóviles como medio de transporte principal. Y bueno, aquí tenemos que pues, la atmósfera es importante para lo que son los procesos biogeoquímicos. ¿Ok? Bueno, hablando de contaminantes, vamos a tener que existen dos tipos de contaminantes, los contaminantes naturales o geogénicos. Estos se van a generar básicamente por procesos naturales, como puede ser emanaciones de volcanes, incendios forestales y erosión eólica. Y también pueden ser biogénicos, como puede ser el polen. Después vamos a tener los de origen antropogénico, es decir, causados por el humano. Y estos van a representar una gran amenaza, dado que son mucho más peligrosas que las geogénicas. Estas van a venir principalmente de la combustión de, por ejemplo, vehículos y plantas generadoras de energía, los cuales nos van a dar dióxido de carbono, monóxido de carbono, etc. Y la vamos a dividir en dos grandes grupos. El primero de ellos se les conoce como contaminantes primarios. Estos van a ser directamente vertidos en la atmósfera y van a venir de distintas fuentes y de composición variada. Algunos ejemplos de estos son los aerosoles, óxido de azufre, óxido de carbono, partículas de metales también pesadas como el plomo, mercurio, cobre, etc. Dada la fuente, podemos dividirlas en fuentes fijas, como pueden ser chimeneas industriales o domésticas, o fuentes móviles, como los medios de transporte. Y después tenemos a los contaminantes secundarios, los cuales no se van a descargar directamente en la atmósfera, pero se producen como resultado de reacciones complejas entre los contaminantes primarios. Algunos ejemplos de estos son el smog industrial, que se da principalmente en grandes ciudades debido a las actividades de las grandes industrias y comprende material contaminante como el dióxido de azufre. Asimismo, tenemos el smog fotoquímico, que se da en ciudades con un alto tráfico vehicular. Esto debido a las grandes reacciones químicas que se producen entre los compuestos orgánicos y químicos que tiene adentro la máquina del vehículo. Y finalmente la lluvia ácida, que son reacciones químicas de los óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre con humedad presente en el aire, formando así ácido nítrico que se acidifica en los cuerpos de agua, es decir, en las gotitas y el suelo. Y estos pues van a caer a la tierra. Y sería toda mi parte. Sobre el índice de calidad del aire y sistemas de monitoreo ambiental, nos vamos a enfocar sobre los contaminantes de criterio, que este es un plano internacional y se han definido 6 contaminantes: el ozono cerca del nivel del suelo, las partículas de materia suspendidas, monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y el plomo. Muchos de los esfuerzos para medir los niveles de contaminación varían, y uno de ellos es el programa de Un Día Sin Auto, que originalmente fue una iniciativa voluntaria y después se transformó en el programa Hoy No Circula en forma obligatoria. Siguiente. Aquí tenemos una imagen sobre los valores de monitoreo en Nuevo León. Se puede apreciar la buena, la regular, la mala, muy mala, extremadamente y en mantenimiento en el área metropolitana. ¿Puedes seguir?
Ahora hablaremos sobre los efectos de los contaminantes atmosféricos. Los problemas ambientales relacionados con la atmósfera son muy complejos, se reflejan en alteraciones en los ciclos biogeoquímicos, los diferentes contaminantes primarios emitidos y los contaminantes secundarios formados en la atmósfera. Tienen tiempo de permanencia muy diferentes. Aquí vamos a mostrar 3 escalas, que son las escalas de impactos de acuerdo con el tiempo de residencia de los contaminantes del aire. Está la escala local, escala regional y escala global. La escala local, estas sustancias que tienen tiempos de permanencia cortos, afectan la calidad del aire en sitios cerrados y locales. Se reflejan en olores desagradables, daños en la salud humana como pérdida de visibilidad. En la escala regional nos enfocamos en días o semanas. Se refiere a la lluvia ácida que se manifiesta con daños a los cultivos y otras formas de vegetación. En la escala global, estas sustancias duran meses o incluso miles de años. Estos contaminantes son los compuestos clorofluorocarbonos que provocan el agotamiento de la capa de ozono en la estratosfera. Siguiente. Ahora hablemos sobre los efectos a nivel local, los contaminantes criterio. Aquí muestro las enfermedades que pueden llegar a ocasionar. En el monóxido de carbono, altera el proceso de transporte de oxígeno a los tejidos del cuerpo. En el material particulado, más que nada, fenómenos irritativos como tos crónica, síntomas respiratorios, nocturnos, neuropatías, bronquitis y cáncer bronquial. El dióxido de azufre provoca irritación de las vías respiratorias, igual que el óxido de nitrógeno, y el ozono provoca irritación de las vías respiratorias, dañan partes profundas de los pulmones, ruidos respiratorios, dolor de pecho, sequedad en la garganta. Muchas gracias. Es todo de mi parte. Hola, yo continuaré a hablar sobre la contaminación del aire. En primer lugar, vamos a hablar de la definición de la contaminación atmosférica, que es la presencia que existe en el aire de pequeñas partículas o productos gaseosos que pueden implicar riesgo, daño o alguna molestia, ya sea para nosotros las personas, para las plantas, para los animales o para cualquier ser vivo que se encuentre expuesto a este ambiente. La contaminación del aire, pues tiene distintas etapas y también puede ocasionarse dentro y fuera de algunos lugares. En los interiores, las fuentes de contaminación, pues sería ya sea por polen, humo de tabaco, productos del hogar y pesticidas. También puede causar daño en las personas. Los primeros síntomas que tendríamos serían estornudos, mareos, náuseas e irritación de los ojos. También irritación de la nariz, ya sea dolor o picazón en la garganta, y también podríamos observarlo en nuestra piel. Causas más graves podría ser como el cáncer de pulmón, casos de asma muy severos o aumentar los casos de asma y muertes prematuras a causa de las grandes infecciones que nos deja la contaminación del aire. Algunas de las causas de la contaminación del aire pues pueden ser por la inhalación de los posibles ya sea contaminantes que suelta nuestro auto, por la quema de basura que nosotros mismos propagamos, también ya sea por las fábricas, pues por todo lo que las fábricas, las empresas están produciendo y pues nosotros lo inhalamos día a día. Siguiente, por favor. La lluvia ácida es causada por una reacción química que comienza cuando compuestos tales como el dióxido de azufre o los óxidos de nitrógeno
salen al aire y se depositan en las nubes y después vuelven a la tierra, ya sea en forma de lluvia, de nieve o de granizo. Algunas causas grandes que causan estos efectos podría ser primeramente en las plantas que quedan deshabilitadas, pueden llegar a causar la muerte de grandes masas vegetales como los bosques, las selvas, en general cualquier tipo de plantas. Otra podría ser el suelo, que aumenta su acidez y pues causa contaminación en todas partes, ¿verdad? Otro serían los cuerpos de agua, pues interrumpen su ciclo productivo y así pues producen enfermedades a los animales que viven pues dentro de los ríos, de los mares, de los lagos, de las lagunillas, o ya sea los animales que van y toman agua de ahí, o que se alimentan, o así, ¿verdad? El siguiente sería en el medio urbano, pues que causa el deterioro de los edificios que están construyendo o de ya sea de construcciones, de cualquier tipo de construcción, de una casa, de un edificio, de cualquier tipo de construcción, ¿verdad? Y también, pues, muchas cosas más que están, pues, hechas de piedra o de metal que, pues, estarían totalmente dañadas por la lluvia ácida, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahora hablemos sobre el agotamiento de la capa de ozono. Pues como nos han hablado en la escuela, desde la primaria, después en la secundaria, algunos todavía nos hablaron en la prepa sobre lo que era el agotamiento de la capa de ozono. Esto es un problema grave que ya lleva algunos años, ¿verdad? Que nos está persiguiendo, pero más bien nosotros lo estamos haciendo más y más grande por toda la contaminación que nosotros mismos hemos hecho, ¿verdad? Pues la disminución de la capa de ozono en la estratosfera representa un problema en el ámbito global, ya que protege, o sea, nos protege al ser humano y a otras especies de distintas enfermedades, ya sea como la cáncer de piel, cataratas en los ojos, alteraciones ya sea en el sistema inmunológico. También nos ayuda a evitar la alteración de los cultivos agrícolas, que son muy sensibles a los rayos ultravioleta y pues causa cada día mayor afectación, pues gracias a que la capa va haciendo más y más agujeros, ¿verdad? El ozono en la estratosfera afecta y actúa también como un filtro de las radiaciones nocivas y de la alta energía procedente del Sol, ¿verdad? Ya que posee ondas muy largas que favorecen la vida de nuestro planeta. Entonces solo deja pasar, como aquí, como nos decía en la lectura, las ondas largas que son las que favorecen a nuestro planeta y los rayos ultravioleta pues nos protege de ellas para que no nos dañen y no nos causen toda esta lista de enfermedades, ¿verdad? Que tenemos en la presentación. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre cambios en el sistema climático. Pues como ha habido, como ya lo mencioné, ¿verdad? Que pues gracias a la gran contaminación que nosotros hemos producido a lo largo de todos estos años, pues hay cambios, ¿verdad? En todo. Y una consecuencia que tenemos aquí, pues son los cambios en el sistema climático. Se denomina cambio climático a la variación global del clima en la Tierra, debido a, pues, a distintas causas naturales, ¿verdad? Pero principalmente a la acción humana, como se los mencionaba anteriormente, que nosotros hemos ocasionado gran cantidad de basura, de contaminación, hemos contaminado el agua, el aire, el suelo, cualquier tipo de contaminación que nos puede traducir en la quema de combustibles fósiles, pérdida de bosques y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y de transporte.
y como consecuencia, pues hemos hecho de que el cambio climático sea muy, muy, muy variado día a día, que a veces haga mucho frío, después haga mucho calor, que esté invertido, por ejemplo, a veces en invierno hace calor y en calor hace frío y cosas así, ¿verdad? Y como consecuencia del cambio climático, pues tenemos las tormentas más intensas, propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes, derretimiento de los glaciares, huracanes más peligrosos, también el cambio en los ecosistemas, ¿verdad? Y pues la desaparición de un montón de especies que hemos estado o que ha estado en extinción, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ahora hablaremos sobre gases del efecto invernadero. Pues también es otro problema que ha estado avanzando alrededor pues de mucho tiempo, ¿verdad? El efecto invernadero pues es un fenómeno natural que ha estado presente desde el momento en que se formó la atmósfera y que ha contribuido de forma significativa al desarrollo de la vida sobre la Tierra. Los principales gases del efecto invernadero pues son el vapor del agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano, el ozono y dióxido de azufre y el monóxido de carbono. Estos son algunos de los principales gases que existen en el efecto invernadero y que pues son favorables, ¿verdad?, para nosotros. Pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. ¿Cómo frenar el cambio climático? Para frenar el cambio climático es necesario presionar como sociedad al gobierno y a las empresas a nivel mundial para que reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono. El 11 de diciembre de 1997 se aprobó el texto del Protocolo de Kioto en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el cual los países industrializados se comprometieron a ejecutar en conjunto medidas para reducir los gases del efecto invernadero. De acuerdo a esto, este texto entró en vigor el 16 de febrero del 2005 después de la ratificación por parte de Rusia el 18 de noviembre del 2004. Escenarios del calentamiento global. De acuerdo con el panel intergubernamental del cambio climático, los escenarios de cambio climático son descripciones coherentes y consistentes con el sistema climático de la Tierra y de cómo puede ir cambiando en un futuro. Es importante decir y dar a conocer que no son pronósticos climáticos, son simplemente escenarios en los que podemos terminar. En cambio, si tomamos algunas acciones, por ejemplo, tenemos el escenario A1, donde las familias de este escenario, en esta línea evolutiva, describen un mundo de futuro crecimiento económico muy rápido, donde la población mundial alcanza su apogeo a la mitad del siglo y posterior a ello comienza a disminuir, produciendo una rápida introducción a las nuevas tecnologías que se vuelven más eficientes. Las familias de este escenario tienen cambio tecnológico en el sistema energético y pues se vuelve más eficiente. Después tenemos el escenario A2, que las familias de este mundo describen un mundo muy heterogéneo, donde la característica más distintiva es que son autosuficientes y la preservación de las identidades locales, que se caracteriza por un aumento continuo y constante en la población, es decir, no llega a su apogeo tan rápido a la mitad del siglo como lo hace en el escenario A1, y el desarrollo económico tiene una orientación principal regional y un crecimiento económico per cápita. Después tenemos el escenario B1, donde las familias de estos escenarios en la línea evolutiva viven en un mundo convergente con la misma población mundial que alcanza su nivel más alto a mediados del siglo para después disminuir a lo largo de la línea evolutiva. Se habla de un mundo convergente con cambios en la estructura económica, la reducción del consumo de materiales, tecnologías limpias y la implementación de recursos eficaces. Después tenemos el escenario B2, donde las familias de estos escenarios en la línea evolutiva
hacen hincapié en que las soluciones locales de la sustentabilidad económica, social y ambiental es muy importante, y se trata de un mundo en cuya población crece continuamente, es decir, no llega a un apogeo rápido como lo hace en la A1 o en la B1. Son más variados y su solución es la sostenibilidad económica, social y ambiental. La contaminación del agua. Es importante recargar que el agua es el vínculo entre el sistema climático y la sociedad y el medio ambiente. El agua es el corazón de la adaptación al cambio climático, ya que sin ella no podríamos existir y es un recurso limitado e insustituible. De ahí la importancia de cuidarla. Nos ayuda a reducir enfermedades y es fundamental para el desarrollo económico de los ecosistemas y supervivencia de todos los seres vivos. La gestión integrada de recursos hídricos. Esta gestión habla sobre cómo formar la base de los aspectos esenciales para garantizar la salud y bienestar del ser humano, así como nos explica que es un proceso complejo que necesita de la planificación en un proceso a largo plazo, no es algo que se pueda hacer rápidamente. Y es esencial que gracias a la gestión integrada de recursos hídricos, se va a cumplir el objetivo número 6 de la Agenda 2030, que es garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible, así como el saneamiento para todos. El progreso de la gestión integrada de recursos hídricos es el implemento que varía significativamente entre un país y otro, dependiendo a su desarrollo socioeconómico que éste pueda tener. Tenemos diferentes porcentajes, el muy alto y alto hacen referencia a cumplir los objetivos de la política hasta en un 19%, y es probable que estos países cumplan con el objetivo global que se había programado. Los países que obtuvieron un puntaje medio alto implementan la mayoría de los elementos de los programas a largo plazo, cumpliendo con un 21% de la propuesta. Y hacia la Agenda 2030, los países de esta categoría son potenciales a cumplir el objetivo. Después tenemos los puntajes medio bajo, bajo y muy bajo. Los países de estas tres categorías deberían intentar establecer metas nacionales sobre la base de su propio contexto, ya que no cumplirían el objetivo global a menos que su progreso acelere significativamente.